Saludos, les habla David Posada, Y Manuel Villegas. les hablamos desde Medellín, Colombia, y hoy les vamos a presentar la monografía de El cerebro y las sustancias psicoactivas. En este trabajo queremos exponer cómo se ve afectado el cerebro desde su parte más elemental, como lo son los neurotransmisores, hasta su estructura macro, cómo se ve afectado el cerebro y cómo el consumo de sustancias afecta al cerebro y por ende afecta el comportamiento del ser humano. También queremos mencionar cómo era el comportamiento de la persona antes y después del consumo, ¿cierto? Y también queremos ofrecer algunas alternativas para mejorar la condición del cerebro cuando hay un consumo de sustancias. Primero vamos a empezar hablando por los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque estos son los que se ven más afectados a nivel del cuerpo cuando consumimos sustancias. Lo que se ve más afectado en el cuerpo son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas células que están entre las neuronas y estas transmiten información, diferentes tipos de información en el cerebro, sea para un movimiento muscular, sea para algo en el sistema digestivo o para el procesamiento de datos en la mente. Cada neurotransmisor cumple una función. Y ahora les vamos a mencionar los 10 neurotransmisores más importantes. Obviamente sabemos que hay muchos más neurotransmisores, pero escogimos estos 10 porque son los que afectan directamente el comportamiento del ser humano. El primer neurotransmisor es la acetilcolina. Es una sustancia química elaborada por algunas neuronas que sirve para enviar mensajes a otro tipo de células, como lo son las nerviosas, musculares y las glándulas. Se libera por una terminación nerviosa que lleva señales a las células que se encuentran al otro lado en una sinapsis. La acetilcolina nos ayuda a controlar la memoria temporal y la muscular, cualquier tipo pues de movimientos, y sean voluntarios o involuntarios. La falta de este neurotransmisor en el cuerpo nos produce dificultad en ellos mismos, rigidez muscular, dificultad en la postura o temblores. Por ejemplo, el Parkinson. El segundo neurotransmisor que vamos a presentar hoy es el GABA. Es el principal inhibidor del sistema nervioso. Desempeña el papel principal en la reducción de la excitabilidad neuronal a lo largo del sistema nervioso. O sea, eso quiere decir que juega un papel importante en el comportamiento cognitivo y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Por lo tanto, los niveles bajos de este neurotransmisor se asocian a trastornos de la ansiedad, problemas para dormir, esquizofrenia. Bueno, ahora les voy a hablar del tercero, que es la glicina. La glicina es un aminoácido no esencial, es decir, es de los más importantes, pero no es esencial para el funcionamiento del organismo. Este aminoácido está presente en lácteos, en pescado, ¿cierto? Y el cuerpo lo utiliza para sintetizar proteínas. También es muy importante para la síntesis del ADN, por ejemplo, en las células nuevas. Y se utiliza para el cuerpo lo utiliza en diferentes usos. Por ejemplo, también interviene en la regulación de los movimientos, ¿cierto? Interactúa mucho con el GABA en cuanto a al funcionamiento de los movimientos del cuerpo, sean los voluntarios o los involuntarios. La glicina, también como el GABA, funciona como inhibidor. Esta se acumula en las neuronas emisoras y se libera para actuar sobre ciertos receptores específicos del cerebro. También sabemos que el sueño es muy importante para el ser humano, ¿cierto? Y cuando empezamos a consumir sustancias, por ejemplo, las sustancias estimulantes, hay muchos trastornos de sueño. Y estos trastornos son en parte debido a que la glicina se disminuye en el cerebro. Y esta es la que ayuda a conciliar el sueño, que cuando durmamos sea un sueño reparador. Y cuando empezamos a consumir sustancias, la glicina se ve afectada y por ende se ve afectado nuestro sueño. Y esto a lo largo del tiempo nos va a afectar el comportamiento, también las neuronas, ya que no van a trabajar al nivel al que trabajan normalmente debido al consumo de sustancias. El cuarto neurotransmisor es el glutamato. El glutamato actúa como potenciador de los sabores, además de que es el responsable del 80% de la sinapsis, es decir,
Este neurotransmisor en específico es el que facilita la mediación del resto de los neurotransmisores en el cerebro y en el resto del cuerpo. Además, el glutamato posee diferentes funciones, como es facilitar las rutas metabólicas para el cuerpo, la creación de proteínas y también en el transporte de información al sistema nervioso central. El excesivo consumo de glutamato, ¿cierto? Como ya dijimos que se viene presente en las comidas, en la proteína, el excesivo consumo de este neurotransmisor desencadena en trastornos como lo es el Alzheimer, el Parkinson, también discapacidades para el aprendizaje y también genera en algunas personas obesidad, migrañas crónicas y lesiones oculares. La dopamina es el quinto neurotransmisor que vamos a darles a conocer en esta defensa. La dopamina es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central. Esto quiere decir que lo producen las glándulas suprarrenales de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones de la conducta motora, la efusividad y la afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina, que es el puente entre las neuronas y el sistema de defensas corporal. Altos o bajos niveles de dopamina en el cuerpo son capaces de afectar la personalidad, deseo sexual, aprendizaje o conductas humanas, la atención, la memoria a corto plazo, la falta de sueño e influir para tener más estrés en una persona o sus habilidades de socialización. Algunas adicciones serias como la cocaína pueden dañar los receptores de dopamina en el cerebro y disminuir su liberación en un estado normal. El estrés, la falta de sueño, el exceso de grasas saturadas o la obesidad podrían conducir al descenso de esta hormona de la felicidad. El sexto neurotransmisor que les vamos a dar a conocer es la histamina, que es una molécula de señalización que envía señales entre células. Se encarga de la producción del ácido estomacal y mantiene despierto el cerebro. Es considerada un modulador tanto de la respuesta inmune, del humor, como de las células, así como el mayor mediador para las reacciones de hipersensibilidad de manera inmediata. Relacionando esto al consumo, podríamos observar con las benzodiazepinas como siempre nos mantenemos irritables o como el umbral del dolor se hace más alto, inhibiéndonos de sentir o de reaccionar de una manera pertinente al dolor que nos avisa sobre el peligro físico que estamos corriendo en ese momento. La histamina actúa como regulador de los más neurotransmisores, modulando la respuesta entre ellos. Se ha comprobado que actúa como acetilcolina, opiácidos o el mismo GABA. La histamina incrementa la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central y los síntomas más frecuentes causados por el déficit de esta son migraña, cefaleas, trastornos gastrointestinales, especialmente aquellos asociados al síndrome del intestino irritable, como el estreñimiento, la diarrea, saciedad, flatulencia o sensación de hinchazón. Por el contrario, el exceso de esta trata de un síndrome que es relativamente nuevo en la medicina, provocado por una mala asimilación por el exceso de alimentos que traen esta entre sus componentes. Esta patología nos causa molestias digestivas, fatiga crónica, migrañas o incluso alteraciones del sueño. Ahora les voy a hablar del séptimo neurotransmisor, que es la noradrenalina. Esta sustancia química es muy particular porque actúa como neurotransmisor, es decir, como una sustancia química que lleva información de neurona en neurona, pero también actúa como una hormona, es decir, que fluye por la sangre y que está en el cuerpo. La noradrenalina la segrega el cuerpo cuando estamos sometidos a situaciones de estrés o de ansiedad y esta nos aumenta momentáneamente la capacidad de atención. Por ejemplo, con el consumo de sustancias, sobre todo con las estimulantes, se aumenta el flujo de noradrenalina en el cuerpo. Por eso hay veces cuando se está consumiendo sustancias estimulantes sentimos como ciertos delirios de persecución debido a que estamos en un estado de alerta que estamos induciéndole al cuerpo por el consumo de sustancias.
El octavo neurotransmisor es la serotonina. Este, al igual que la dopamina, son muy importantes en los estados de ánimo de la persona. Por eso cuando la persona empieza a consumir sustancias, estos dos neurotransmisores, tanto el de la dopamina como el de la serotonina, se ven muy afectados. Porque estos dos neurotransmisores, sobre todo el de la serotonina, es el que regula la felicidad, por así decirlo, en el ser humano. Además de que tiene otras funciones también, como por ejemplo también controlar el sistema digestivo. Por eso cuando una persona consume sustancias, o le da mucha hambre o se le quita el hambre, debido a que como la serotonina interviene en el sistema digestivo, esto también hace que la persona sienta o no hambre. Hace que la persona tenga una inestabilidad emocional, tenga la necesidad de sentir dolor, ¿cierto? Por ejemplo, pierde también el apetito sexual. También demasiada serotonina puede generar en la persona temblores, diarrea, estados de pánico, fiebre y convulsiones. El noveno neurotransmisor son los péptidos opioides, endorfinas, encefalinas y dinorfinas, que son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central como moduladores. Estos regulan la temperatura, el hambre y las funciones reproductivas. Su nombre se deriva del hecho de que producen los mismos efectos que los analgésicos opioides. Más o menos en 1970, en un estudio se detectaron receptores opioides en el cobayo, que es un ratón peludo, y en los órganos reproductores de una rata. Posteriormente se encontró que estimulando estos se podía generar una analgesia en la médula espinal, lo que llevó a suponer la existencia en el cerebro de una sustancia endógena similar a la morfina. El décimo y último neurotransmisor que les vamos a compartir en esta defensa es la taquicinina. Es un neurotransmisor implicado especialmente en la experimentación del dolor y las regulaciones de los movimientos involuntarios del cuerpo, como son los latidos del corazón, por ejemplo. Es una molécula de tipo aminoácido, o sea que es una proteína que se absorbe. Funciona como neurotransmisor. Esta sustancia es sintetizada por las neuronas tanto del sistema nervioso central como del periférico. El central son el cerebro y la médula espinal, y el periférico son los nervios que nacen como ramificaciones de la médula espinal por todo el cuerpo. También es uno de los neurotransmisores más importantes en el mantenimiento del sistema nervioso autónomo, es decir, todas aquellas funciones como respirar, la digestión y los latidos del corazón, que son movimientos involuntarios que tenemos diariamente. Esta ha sido relacionada multitud de veces con desórdenes psiquiátricos o la implicación en diversos casos de ansiedad, depresión y así como una mala respuesta al estrés. Como hemos visto, cualquier cambio en estos neurotransmisores afecta demasiado el cerebro, por ende el funcionamiento corporal. Además de los neurotransmisores, hay otras partes del cuerpo que se ven afectadas por el consumo de sustancias. Algunas de estas son: Primero vamos a hablar de los ganglios basales o núcleos basales. Estas son una estructura que se encuentra en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. Es decir, se encuentra literalmente como en el centro del cerebro. Estas cumplen una función muy importante en los efectos placenteros, por ejemplo, cuando comemos, cuando tenemos relaciones sexuales o cuando compartimos socialmente con una persona. También estos ganglios ayudan a la formación de hábitos y rutinas. Estas zonas constituyen una parte esencial en lo que se llama el circuito de recompensa del cerebro. Como ya venía diciendo, esta parte es lo que nos da la satisfacción de hacer ciertas cosas, que también tiene que ver mucho con la interacción entre la serotonina y la dopamina, ¿cierto? Cuando nosotros consumimos sustancias, este circuito de recompensa presenta una hiperactividad. O sea, esto es lo que nos da la euforia
que sentimos al consumir sustancias, ¿cierto? Y obviamente cuando dejamos de consumir las sustancias, como el circuito queda alterado, él necesita como volver a sentir esa hiperactividad, ¿cierto? Para volver a sentirse bien. Por eso es que las sustancias empiezan a generar una dependencia. Eh, También al consumir sustancias, por eso nos vamos haciendo más tolerantes, porque el cerebro ya se acostumbra a ese nivel de neurotransmisores, dopamina y serotonina, y a la hiperactividad de este circuito de recompensa. Por eso es que se dificulta tanto sentir placer cuando no se consume la sustancia. Otro lugar del cerebro afectado es la amígdala extendida, que es una estructura localizada en el lóbulo temporal, que son estos dos sectores de acá, de los mamíferos, formada por diferentes núcleos y tradicionalmente relacionada en el sistema emocional del cerebro. Cumple la función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud desbordada que genera la abstinencia. Cuando una persona consume drogas y deja de consumir estas buscando algún objetivo, ya no pues consume para aliviar esta sensación, sino para disminuir una que genera malestar causada por la alta estimulación de la sustancia en esta parte del cerebro. Bueno, la tercera parte, pero no por esto menos importante, es la corteza prefrontal, que se encuentra ubicada en esta parte del cerebro. Esta es la que nos da la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones, y también de controlar nuestros impulsos. Cabe recordar que esta es la última parte del cerebro que se termina de formar, más o menos de 20 a 25 años de edad. Cuando una persona empieza su consumo desde una edad temprana, como suele pasar, digamos, entre los 12 y los 15 años, esta parte del cerebro no se alcanza a desarrollar bien, ¿cierto? O se desarrolla con anomalías. Por eso es que las personas cuando consumen sustancias se les dificulta tomar decisiones correctas, ¿cierto? Y tienen menos control de sus impulsos, porque esta parte del cerebro está afectada, bien sea porque empezó a consumir desde una temprana edad, lo que no permitió que se desarrollara bien esta parte del cerebro, o por el contrario, si empezó a consumir de una edad un poco más adulta, digamos a los 20, a los 25 años, igualmente esta parte del cerebro se ve afectada en cuanto a la toma de decisiones y al control de emociones. Algunas drogas como los opioides y las benzodiazepinas también alteran otras partes del cerebro, por ejemplo el tronco del encéfalo, que este es el que controla las funciones indispensables para la vida, por ejemplo la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. Estas interferencias nos explican por qué hay veces las personas con sobredosis pueden llegar a tener paros cardiorrespiratorios y causar obviamente la muerte de dichas personas, debido a que las sustancias interfieren en esta parte del funcionamiento del cuerpo. Las drogas, como sabemos, son sustancias químicas que afectan el cerebro al penetrar en su sistema de comunicación e interferir con la manera en que las neuronas normalmente envían y reciben señales. Algunas drogas, como la marihuana, la heroína, por ejemplo, activan zonas del cerebro, ya que su estructura química es similar a la de un neurotransmisor. Les explico. Por ejemplo, en el caso de la heroína, ¿cierto? Y algunos opioides, estos van a los receptores GABA. Entonces digamos que este es el receptor, ¿cierto? Y el neurotransmisor GABA es de esta forma. Entonces obviamente él va a entrar ahí, ¿cierto? Perfectamente. La heroína digamos que tiene una forma muy similar al receptor GABA. Entonces en vez de el neurotransmisor ir a su receptor, lo que hace la heroína es que se mete en vez del neurotransmisor, y por eso va afectando los receptores en el cerebro. También otras drogas como las anfetaminas o la cocaína, que son más que todo las estimulantes, pueden causar que las neuronas liberen cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores como dopamina, serotonina, oxitocina, entre otros. Estas también impiden el reciclaje normal de estas sustancias químicas en el cerebro. Tiene que ver con lo anteriormente dicho. Cuando una sustancia que no es el neurotransmisor natural del cuerpo ingresa al receptor, ¿cierto?
el cerebro lo detecta como si fuera un neurotransmisor. Entonces obviamente esto va a impedir el ciclo normal de los neurotransmisores en el cuerpo y por ende va a impedir la creación de nuevos neurotransmisores, y así es que se forman los lapsus entre los neurotransmisores, y por eso es que las sustancias se vuelven adictivas indirecta o directamente, ya que atacan el sistema de recompensa del cerebro, lo que estamos hablando ahorita en el circuito de recompensa. Esto tiene que ver mucho con la dopamina, ya que es un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del cerebro que regulan el movimiento, la emoción, la motivación y los sentimientos de placer. Sin embargo, la sobreestimulación del sistema también produce cosas como la euforia, ¿cierto? Que refuerzan potentemente el consumo y adaptan al usuario de la sustancia a repetirlo. Nuestros cerebros están conectados de manera de que repitamos ciertas actividades vitales, y estas actividades se asocian al placer o la recompensa. Por eso cuando consumimos sustancias, el cerebro se adapta a ellas y crea la necesidad de consumirlas, porque como el cerebro está diseñado para que cuando tú repites ciertas acciones que te producen placer, pues las vuelvas a hacer, obviamente, para que el cerebro y el cuerpo se sienta bien o esté bien en su funcionamiento natural. Con el uso de sustancias esto se ve afectado, y es de esta manera que aprendemos a abusar de las sustancias. Cuando se consume sustancias se puede liberar de 2, ¿cierto?, a 10 veces más de la cantidad de dopamina que recibimos por las recompensas naturales. Como por ejemplo el tener sexo, el tener relaciones sexuales es lo que más libera dopamina en el cerebro, ¿cierto? Y imagínense que cuando uno consume sustancias, hay ciertas sustancias como la heroína o la cocaína que liberan 10 veces más dopamina que el tener relaciones sexuales. Por eso es que las sustancias se vuelven tan adictivas, porque producen efectos más placenteros que las mismas recompensas naturales del cuerpo. Los efectos resultantes de esto sobre el sistema de recompensas son gigantescos en efectos negativos. Obviamente, como la alteración de un químico aparte del cuerpo es más grande de la que lo hace los comportamientos naturales, esto incita a la persona a consumir una y otra vez, ¿cierto? Para que el sistema de recompensa, valga la redundancia, se vea recompensado. El consumo indebido de alcohol puede causar lagunas mentales inducidas. Las lagunas mentales son vacíos en la memoria de una persona de eventos que ocurrieron mientras estuvo intoxicada. Estos vacíos ocurren cuando una persona bebe suficiente alcohol para bloquear temporalmente el paso de los recuerdos de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Esto lo hemos conocido siempre como consolidación de memoria y sucede en el hipocampo. Los cambios en los miedos y ansiedades que nos produce el alcohol son dados por cambios y daños en la amígdala producidos por la ingesta repetida de este. La corteza cerebral prefrontal, encargada del juicio y la toma de decisiones, se ve afectada, disminuyendo un uso asertivo de esta. Por eso se suponen los cambios de comportamiento y de actitudes en las personas que están alcoholizadas. Bueno, ahora vamos a hablar de el cannabis. El cannabis afecta ciertos neurotransmisores en el cerebro que se llaman cannabinoides endógenos. Estos neurotransmisores son los que controlan todo nuestro sistema nervioso central, y es por eso que alterarlos de forma abrupta con agentes externos que no están equilibrados en el cuerpo, como el THC o el CBD, es peligroso y puede tener daños importantes en el cerebro. En las edades juveniles, el cerebro es más vulnerable a los efectos psicoactivos del cannabis, por lo que es una situación que produce mayor riesgo y mayores consecuencias al consumir cannabis por más tiempo. El consumo regular puede generar graves cambios estructurales en el cerebro, con lesiones cognitivas. Esto se refiere a daños en el cerebro que pueden ser mejorados o no, dependiendo de el deterioro y del consumo de la sustancia. Algunas consecuencias psiquiátricas
del riesgo del consumo de cannabis puede ser la esquizofrenia, trastornos bipolares, generar problemas de ansiedad, depresión y también la capacidad de concentración de la persona. También el cannabis afecta la memoria a corto y a largo plazo. Y además existen receptores cannabinoides en casi todo el cuerpo. Por lo tanto, también puede impactar al sistema inmune, al hígado, al páncreas, etcétera. Uno de los neurotransmisores naturales del cerebro que resulta más afectados por el THC es la dopamina. Como ya sabemos, la dopamina interviene en varias funciones del cuerpo, como la motivación, la emoción, los sentimientos de placer. A continuación les voy a decir efectos de unos estudios realizados cuando la persona consume cannabis. Entonces, el efecto a corto plazo más obvio del cannabis es la intoxicación caracterizada por los niveles de conciencia, es decir, la capacidad de pensar y de razonar y la respuesta rápida o no del usuario. También los usuarios de cannabis que lo hacen ya en forma crónica tienen una liberación progresiva de la dopamina. Esto quiere decir que mientras mayor es el consumo de cannabis, menor es la liberación, perdón, de este neurotransmisor. Otro estudio también demuestra que la menor liberación de dopamina en usuarios crónicos de cannabis está asociados a déficits cognitivos como la mala memoria de trabajo. También el consumo de cannabis en humanos se asocia a una reducción de la dopamina en el cuerpo estriado ventral. Esto es una parte del cerebro que tiene la capacidad de liberar o no dopamina. La baja capacidad de la liberación de dopamina en el cuerpo, pues como ya lo dijimos anteriormente, afecta a varias funciones de este. También el uso intensivo de cannabis se asocia con un mayor riesgo de un trastorno mental. Por ejemplo, puede inducir a la psicosis, a depresiones, a suicidios o a desmotivaciones en la vida del usuario. Un enfoque genético en un estudio eh, representa el consumo entre la marihuana y cuando detona la esquizofrenia, ya sea por un factor genético, como lo dijimos, digamos que una persona en sus familiares que haya tenido esquizofrenia, de ejemplo un tío o un abuelo, cuando consume marihuana es más probable que se le active esta enfermedad. Ya. Bueno, la cocaína es un simpático mimético indirecto que inhibe transportadores de noradrenalina, dopamina y aumentando por lo tanto la biodisponibilidad de dichos neurotransmisores en la hendidura sináptica. O sea, en otras palabras, la cocaína actúa como explicaba mi compañero ahorita en la sinapsis que hace el neurotransmisor en la neurona, aumenta la capacidad de que ingrese y hace por eso el papel de una droga que efusiva, que no te inhibe ni te bajonea, sino que te pone eufórico. El consumo crónico de cocaína nos puede afectar las reservas de dopamina, haciendo que después sin la sustancia no podamos producir la misma cantidad y haciéndonos entrar en una crisis o depresión existencial, haciendo también que se aumenten las reservas de noradrenalina y esto produce una anomalía en la hendidura sináptica, la cual hace que seamos más impulsivos y nuestro sistema nervioso esté funcionando a un nivel mayor de lo normal. Este incremento de los valores de la noradrenalina es la causa de la mayoría de los efectos farmacológicos y complicaciones agudas por el consumo de cocaína como lo son la presión arterial alta, la subordinación y temblores. También cabe resaltar que normalmente cuando se produce dopamina en el cerebro, la que queda como exceso va a las neuronas, digo, a las células y se recicla, o sea, vuelve pues a ser usada, pero el consumo de la cocaína eh, hace que esta sustancia vaya a la parte de la célula donde se adhiere la dopamina restante y hace que no se recicle, sino que se genere un cúmulo o exceso de dopamina, la cual nos da como resultado los exagerados efectos placenteros de la cocaína.
Ahora les voy a hablar de las benzodiazepinas y los opiáceos juntos. ¿Por qué les voy a hablar de estos dos juntos? Porque estas dos van al mismo neurotransmisor, que ya lo mencionamos antes, que es el neurotransmisor GABA. Las benzodiazepinas no imitan al GABA igualmente que lo hacen los opiáceos, sino que potencian la actividad del GABA. En una revisión de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, encontró que los medicamentos opioides combinados con las benzodiazepinas causan efectos secundarios serios en el sistema nervioso central, por ejemplo, la dificultad para respirar, respiración lenta y las muertes. Como ya sabemos, los opioides se utilizan para tratar el dolor y la tos, y las benzodiazepinas se utilizan para tratar el trastorno de ansiedad, insomnio y convulsiones. En un esfuerzo por disminuir el uso de los opioides y las benzodiazepinas y otros depresores del sistema nervioso central, vamos a agregar algunos recuadros de advertencia que puso la FDA en Estados Unidos en cuanto a esto. Por ejemplo, los profesionales de la salud deben limitar la prescripción de medicamentos opioides para el dolor con benzodiazepinas y otros depresores del sistema nervioso central. Esto pasa mucho allá en Estados Unidos, que es que a la gente le recetan opioides y benzodiazepinas juntos. Digamos que si tiene un dolor físico, por ejemplo, si tuvo un accidente y la persona también sufre de ansiedad, entonces le recetan opioides y le recetan benzodiazepinas sin tener en cuenta el desequilibrio hormonal y en los neurotransmisores que esto causa. También es importante resaltar que estas dos sustancias obviamente no se deben de combinar con otro depresor del sistema nervioso central, que es el alcohol, que muchas veces pasa esto, al combinar estas sustancias, opioides con alcohol o benzodiazepinas y alcohol, tiende a haber una disminución en el sistema nervioso central y en la respuesta, lo que causa que hayan accidentes, que hayan muertes por paro cardiorrespiratorio. Como resultado de esto, independientemente de la sustancia, el circuito de gratificación o de recompensa se hipertrofia y se puede volver limitado en el sentido de que la persona disminuye su habilidad para sentir placer con cualquier cosa. Es por eso que el adicto eventualmente se siente triste, se siente vacío, deprimido y que no puede disfrutar de la vida como lo hace cualquier persona o como lo hacía él mismo antes. Ahora la necesidad de consumir sustancias lo hace solamente para lograr que la función de la dopamina llegue a su estado normal, entre comillas, como era antes de consumir la sustancia. El adicto necesita tomar más dosis, más seguidas y más grandes de lo que antes hacía para poder reproducir los mismos efectos de la euforia. Este efecto se conoce como tolerancia, ¿cierto? Que es la tolerancia a la sustancia. También sabemos que los mismos tipos de mecanismos que están implicados en el desarrollo de la tolerancia pueden eventualmente causar cambios profundos en las neuronas y en los circuitos de recompensa del cerebro, con la posibilidad de comprometer severamente a la salud del cerebro a largo plazo. Por ejemplo, cuando se produce mucho glutamato, este neurotransmisor, como se los expliqué antes, es uno de los neurotransmisores que ayudan en la transmisión de mensajes entre los otros neurotransmisores. Entonces, al afectar este receptor, se puede ver comprometida, por ejemplo, la habilidad para aprender y la habilidad para cuestionarse y tener un pensamiento crítico y reflexivo. También cuando se altera la concentración óptima del glutamato mediante el abuso de sustancias, el cerebro intenta compensar este cambio, lo que puede deteriorar al cerebro cognitivamente, ya que el cerebro, al hacer un esfuerzo para compensar este daño, está dejando de producir otros aminoácidos y otras hormonas que él necesita para su normal funcionamiento. También cabe preguntarse si se puede curar la adicción. Y al igual que otras enfermedades crónicas, el tratamiento por lo general no constituye una cura, pero es posible manejarla de una manera satisfactoria que nos permite contrarrestar efectos perjudiciales en el cerebro, comportamiento y recuperar el control de nuestras vidas. Eh, Podríamos decir que logramos en cierta medida avanzar en el tiempo sin consumir.
y así el cerebro empieza a recuperar sus funciones. ¿Por qué avanzamos en el tiempo sin consumir? Porque no es lo mismo estar abstemios que estar sobrios. Entonces, mientras hacemos proceso, adquirimos herramientas y tomamos estrategias de afrontamiento y demás facilidades que nos van a permitir continuar el día a día sin tener que recurrir al consumo, estamos abstemios, pero luego de crear herramientas cognitivas, o sea, maneras de pensar y demás hábitos y cosas saludables, podremos haber dicho que logramos la sobriedad. En medio de un proceso de recuperación pueden haber reincidencias, mientras que esto no significa que el tratamiento haya fallado. Como es de carácter crónico la adicción, significa que para algunas personas la recaída o volver a consumir luego de haber intentado la suspensión de esta es parte del proceso. Si bien los tratamientos más nuevos están diseñados para ayudar a evitar que esto suceda, los índices de recaída en el consumo son similares a los índices de recaída en otro tipo de enfermedades como el cáncer, el VIH y demás enfermedades que no tienen una cura definida, sino que se tratan para hacer una vida más llevadera aunque la enfermedad permanece. En la actualidad no hay medicamentos disponibles para asistir un tratamiento de adicción a drogas estimulantes o de cannabis, por lo tanto el tratamiento es conductual. El tratamiento debe ser personalizado y contemplar las pautas en las que consumía cada paciente, frecuencia, cantidad y lo normal o el funcionamiento que tenga su vida al suspender el consumo. Por eso, este debe ser de carácter médico, mental y social, relacionados con psiquiatría, psicología y demás acompañamientos para poder garantizar la salud del psiqui y del cuerpo de cada paciente. A diferencia de otros tratamientos a adicciones como los opioides, que son tratadas con algún reemplazo como la metadona, que es sintética para el uso específicamente de quienes son adictos a la heroína, que se usaba también específicamente para los que se hacían adictos a la morfina. Entonces, estos tratamientos que sí se trabajan con medicación tienen que hacerse bajo supervisión y luego generar un desmonte del cual vamos a hacerlo periódicamente para no generar el choque que hay en la suspensión instantánea de una sustancia como esta. Aparte, desde psiquiatría, para otros trastornos como la ansiedad, psicosis, cuadros, esquizofrenia y todo esto, podemos ver que son tratados con sertralina, clozapina, levomepromacina, Sinogan y demás medicamentos que son antipsicóticos, eh, los cuales también para reducir un daño son cortados con el bipirideno. Entonces, por eso los tratamientos para los pacientes de doble diagnóstico sí o sí tienen que ser bajo la supervisión constante de psiquiatría y para el bienestar psicológico de los mismos psicólogos en una institución de salud mental. Bueno, ahora les vamos a hablar de cómo tratar la drogadicción con terapias conductuales y cómo esto ayuda también a la reparación de la reserva cognitiva o a reparar los daños causados en el cerebro. Entonces, las terapias conductuales ayudan a las personas que están bajo tratamiento a modificar sus actitudes y comportamientos relacionados con el consumo de sustancias. Como resultado, los pacientes son capaces de afrontar situaciones de estrés y varios factores que antes les desencadenaban el irse a consumir, ahora lo saben afrontar como una persona, entre comillas, normal de la sociedad haría, ¿cierto? Porque las personas pues normalmente asumen su realidad, ¿cierto? Y afrontan sus problemas, pero cuando el paciente consume, él siempre evade, ¿cierto? Entonces cuando empieza a evadir, él va creando este hábito de evadir y de nunca afrontar sus problemas.
Entonces, en la terapia conductual lo que se enseña al paciente es precisamente a esto, a que él sepa afrontar sus problemas y sepa darle cara a la realidad. El control de contingencias usa, por ejemplo, la reafirmación positiva. Por ejemplo, el otorgamiento de recompensas o privilegios por no consumir drogas. Por ejemplo, el asistir a las sesiones de apoyo psicológico o terapias grupales, a participar activamente en ellas o a tomarse los medicamentos que mi compañero ya habló, de acuerdo con las indicaciones, pues todo esto se le puede dar como una recompensa al usuario, ¿cierto? En ciertos privilegios. ¿Para qué? Para que él se sienta que está haciendo las cosas bien y pueda cambiar esas conductas maladaptativas que tiene, para que empiece a crear hábitos sanos de vida y a crear una disciplina. También la terapia de estimulación motivacional usa estrategias para aprovechar el máximo de una persona y que ésta modifique su comportamiento y a la vez iniciar un tratamiento. También la terapia familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el consumo tiene que ver por problemas en la familia. Entonces, si una persona entra a un tratamiento, ¿cierto? Pero su familia no se hace parte de él, ¿cierto? La persona va a tener un proceso, pero la familia no. Y muchas veces las familias son coadictas. Entonces, lo mejor para un paciente, obviamente, es hacer el tratamiento conjunto a su familia. Esto también es un factor que va a ayudar al funcionamiento general de la familia. También en algunas comunidades se utiliza lo que utilizan en Narcóticos Anónimos o en Alcohólicos Anónimos, que es el tratamiento de los 12 pasos, que es un trabajo individual que normalmente se realiza en sesiones semanales con el propósito de preparar a la persona para que participe activamente en programas de 12 pasos. Estos tratamientos no son tratamientos médicos, sino que ofrecen más un apoyo social, ¿cierto? A la persona. Y en este tipo de grupos es más fácil hacer una aceptación, una entrega y también una participación activa para la recuperación. Eh, con esto podemos ir finalizando y vemos que las sustancias afectan de diferentes maneras al cerebro, ¿cierto? Pero a pesar de que haya mucho deterioro, cuando la persona deja de consumir, se puede recuperar en cierta medida el deterioro cognitivo, ¿cierto? Y empezar otra vez a regular nuestro cerebro, a empezar a regular el sistema de recompensa y a regular también nuestros neurotransmisores para llevar una vida normal. Bueno, esto fue todo en la defensa de esta monografía en la cual dimos a conocer los neurotransmisores, lo más importante, los 10 más importantes, el daño que produce el uso de sustancias en el cerebro y la manera en la que se puede tratar o empezar a abordar una problemática en un tratamiento psicoterapéutico. Muchísimas gracias por la atención prestada. Yeah.